Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos iniciando con este capítulo 7, continuación ciertamente del capítulo 6, el arresto de Esteban. Y aquí con este capítulo 7, desde el 1 que llega hasta el 60, es muy interesante porque es la defensa de Esteban. Pero Esteban comienza, decíamos, ante esta pregunta que le hace el sumo sacerdote. Le dice, ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió, hermanos y padres. Dos palabritas. Cómo comienza Esteban. Decíamos de una manera muy interesante porque no está buscando polémica, sino que directamente les habla de hermanos, le habla de padres. Hermanos en el sentido de que están haciendo el mismo camino de la búsqueda del Mesías y que ahora el cristianismo ciertamente ha encontrado y lo interpreta viendo todo el accionar de Jesús en medio de la comunidad, todo lo que ha sucedido en medio de esta comunidad. Ellos que lo han seguido. Y bueno, y aquí ahora encontramos también la otra expresión, padres. Cuando dice padres se está refiriendo a la tradición. Decía, porque la tradición es todo aquello que nos ayuda a nosotros a transmitir, porque la palabra tradición significa transmisión. Yambojasa peñan de yeikua, ñambojasa peñan de y en este sentido, si entramos en el plano de la fe, estamos diciendo que transmitimos nada más y nada menos que la fe en Jesucristo. Y esto es lo que transmitimos a la familia y transmitimos a la comunidad. Acierto copea, porque todo es tradición en realidad en la vida. Por eso que tenemos que entender bien las terminologías, porque alguna vez señalé ya pointe, yo hice de todo el estilo protestante, al estilo de las sectas, ¿verdad? Que dicen la tradición, ustedes viven de la tradición, como si fuésemos nosotros extraterrestres, ¿verdad? Porque la humanidad, el hombre, el sentido antropológico nuestro es justamente la tradición, porque tradición significa transmisión. Hablar como nosotros aprendemos a hablar, por una tradición, es decir, de Zanderú y los que están alrededor tuyo, los que te van enseñando, es la enseñanza, eso quiere decir tradición y eso quiere decir transmisión. Si vos te vas a otro país, si te vas a Alemania, ahí creces y vas a aprender la tradición de los alemanes, es decir, vas a hablar alemán, te vas a vestir como un alemán, uta cerveza, de tereré o lo que sea. O sea, la tradición hay que entenderlo bien entonces.
En el sentido religioso es lo que nosotros recibimos también de nuestra comunidad, cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Es importante saber esto. Y por eso que es importante también caminar en el sentido de la tradición que se va transmitiendo, de los valores, de los principios. Y hay que cuidar por eso la tradición, ¿se dan cuenta? Y esto es lo que Pablo dice, que todo esto nosotros lo llevamos como en vasijas de barro. Es tan frágil, ¿verdad? Porque si nosotros quebramos esa vasija, todo lo que es la tradición, es decir, la transmisión, los valores, los principios, entonces se te caen al tacho, ¿verdad? Bueno, si hay una reflexión profunda, queridos amigos, vamos a entender enseguida cómo tenemos que llevar adelante nuestra vida. Nosotros hablábamos de este discurso de Esteban, este capítulo anterior que había concluido con la acusación contra Esteban y ahora que comenzamos nosotros toda la parte de la defensa de Esteban. Decíamos que se oye decir, en el curso anterior hablábamos de esto, que los comienzos del cristianismo fue realmente como un movimiento juvenil, decíamos. ¿Por qué? Porque todos son jovencitos los que están comenzando. Creemos que esta afirmación entonces no es errónea. Por ejemplo, dos jóvenes que ocuparon un lugar muy prominente, Esteban, el que está en este relato y de quien nosotros estamos hablando y estamos reflexionando, y luego está también Saulo de Tarso, que luego será Pablo, San Pablo. Lo conoceremos más tarde porque Pablo ocupa un lugar predominante e importantísimo dentro de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estos dos personajes, es decir, tanto Esteban como Pablo, tenían ambos el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Porque solamente así nosotros podemos lanzarnos y hacer algo por los demás. La única vez en que estos dos jóvenes se encontraron fue siendo enemigos, ¿verdad? La cruz separó a Esteban y a Saulo de Tarso tan verdaderamente como separó a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. El apóstol Pablo, Saulo, antes de su conversión, sabía lo que decía cuando en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, decía: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Locura. Apenas no entendemos ahí, oye, lleva. Entero de antes, ¿de dónde está Irailendo lleva? ¿Por qué? Y porque hacemos una asunción y hacemos un compromiso real con el seguimiento de Jesucristo. Si nosotros pensásemos lo serio que es el seguimiento de Jesucristo, verdaderamente porque es un camino bastante exigente y nosotros lastimosamente la llevamos así muy superficialmente. Nos faltaría un empeño, una decisión, una verdadera conversión hacia el cristianismo. Ahora, la defensa que encontramos aquí, que es la defensa de Esteban ante estas acusaciones que le están haciendo, constituye un golpe maestro en la explicación, ¿verdad? Porque él va a tomar ya desde los primeros versículos toda una historia de salvación. Aquí está la riqueza entonces, como el autor sagrado comienza a pensar, a repensar. Nosotros decimos que es San Lucas, que está ofreciendo ahora la posibilidad a la comunidad para reflexionar y decir, bueno, coan apende toca, coan ape haiteina, coan ape la pemboguatana, lleva peñandillara, oje llava que pendere coepe, oje llava que pm, pella pojama. Volvemos enseguida con más ñandillara y Nuevo Testamento. En un encuentro ante la Dirección Central Anticrimen italiana, Francisco reflexionó sobre la violencia que sufren las mujeres y la importancia de que los juicios de violencia machista se resuelvan con rapidez. Su questo bisogna vigilare e migliorare senza cadere nel giustizialismo, no?
Lo Stato deve garantire che il caso sia accompagnato in ogni fase e che la vittima possa ottenere al più presto giustizia. Al mismo tiempo, señaló una incongruencia de la época actual donde se pide proteger a las mujeres, mientras que, por otro lado, aseguró el Papa, se envían mensajes contrarios. Se nei mass media si propongono in continuazione messaggi che alimentano una cultura edonistica e consumistica, dove i modelli, sia maschili che sia femminili, obbediscono a criteri del successo, dell'autoaffermazione, della competizione, del potere di attrarre l'altro e dominarlo, anche qui non possiamo poi in modo ipocrita stracciarsi le vesti di fronte a certi fatti di cronaca. Por otro lado, el Papa sigue dando a las mujeres algunos cargos de gobierno en el Vaticano. Rafaela Giuliani es la nueva secretaria de la Pontificia Academia de Arqueología y Antonella Sciarrone, subsecretaria del Dicasterio de Cultura y Educación. Umano a su immagine e somiglianza. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que nos llama, como siempre, a hacer un camino a Coangaña Moña y Punujina, porque estamos en tiempo de Adviento. Adviento, que significa la espera, advenire, pero uajina, amala uja, uñan de yara. Uñan de yara, y cuando eñan debe pejecobe, es decir, Dios que quiere entrar en nuestra historia, Dios que se presenta a nosotros y nos dice, bueno, ahora yo vengo y entro en tu historia para caminar contigo y ofrecerte lo mejor. Quiero acompañarte para que aprendas verdaderamente y puedas caminar también y salir adelante, para que podamos vencer a todo pecado. Y leemos así desde la profecía de Isaías, estamos en el capítulo 4 del 2 al 6. Aquel día el germen del Señor será la hermosura y la gloria de los sobrevivientes de Israel. Y el fruto del país será su orgullo y su ornato. Entonces el resto de Sión, los sobrevivientes de Jerusalén, serán llamados santos. Todos ellos estarán escritos para la vida. En Jerusalén, cuando el Señor lave la suciedad de las hijas de Sión y limpia a Jerusalén de la sangre derramada en ella con el soplo abrasador del juicio, Él creará sobre toda la extensión del monte Sión y de su asamblea una nube de humo durante el día y la claridad de un fuego llameante durante la noche. Porque la gloria del Señor en lo más alto de todos será un reparo y una choza, para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia. Queridos amigos, entonces con esta palabra de Dios que hoy estamos escuchando, cómo nos ayuda en el tiempo de Adviento Isaías, Dios puede enseñarnos y solo Él puede expresar lo que quiere de nosotros. Porque ñande yara, ego la ñande creadora, ego la ñande yapoveque, ñande apoja. Por eso debemos estar dispuestos nosotros, queridos amigos, a ir hacia Dios. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que mirar y enfocarnos justamente todo nuestro GPS con engaña de Yaypurube, expresión upea, Yaycuajamua, Upepe de Yara. Y así como decía San Agustín, de ti provenimos, Señor, e inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti. En este encuentro de nuestras vidas y de todos los hombres, este proyecto se hará claro y limpio. Porque en ese momento en que llegamos a Dios y todos llegamos a Dios, allí habrá paz y allí habrá alegría en nuestra comunidad. Allí nosotros vamos a poder cumplir con lo que el Señor justamente tiene escrito y sellado en el corazón de la humanidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información
al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este libro hermoso de los Hechos de los Apóstoles. Decíamos que la defensa de Esteban aquí constituye un golpe maestro en el sentido de que él hizo un repaso aquí, va pasando toda la historia de la salvación, la historia de Israel, la historia de esta nación, cómo ellos fueron surgiendo, cómo Dios los había llamado. Ahora y por ahí lleva porque hay que tener un poco de historia y hay que hacer un poco de historia. Y esto sobre todo también sería tan interesante para una predicación en el sentido de la interpretación bíblica. Esto es muy importante y esto también hay que aplicar. Y yo pienso que las sectas, los protestantes tendrían que estudiar un poquitito de historia de la iglesia, historia de la comunidad. Hay que estudiar en serio, ¿verdad? Y entonces no sé si seguiríamos de la misma manera o dirían las mismas cosas que hasta ahora dicen, ¿verdad? Porque la interpretación que se hace de la Biblia y de desde donde se va escribiendo la Biblia, que es la comunidad, que es la iglesia, entonces nos da pie a entender lo que incluso aquí Esteban está haciendo para los judíos, porque ellos no querían aceptar absolutamente al cristianismo. Y entonces están rechazando toda posibilidad de revelación de Dios.
Y aquí también sucede lo mismo, ¿verdad? Con Lutero, 1500, que prácticamente hay un corte en una interpretación, pero ciertamente una interpretación un poco apresurada, ¿verdad? Sola escritura incluso, que sería dejando de lado todo lo que significa el magisterio, todo lo que significa la tradición, decíamos anteriormente, porque nosotros no podemos entender la Biblia fuera de un contexto histórico. No se puede entender ninguno de estos escritos fuera de la realidad del hombre, ¿verdad? Hay, por ejemplo, muchas sectas, muchos que se hacen decir cristianos, ¿verdad? Que prácticamente ni tendríamos que llamarlos así, ¿eh? Ellos se autodominan cristianos, ellos se autodominan, pero en realidad no serían, porque el fundamento y la base del cristianismo tiene sólidos pilares para hacernos entender lo que es la conjunción entre la tradición, que viene a ser la comunidad, la iglesia, y sobre todo los valores y los principios que se van mostrando y que nos ayudan a nosotros a seguir, pero en comunidad. Absolutamente, aquí primera definición, luego no podemos decir Jesús es mi único Salvador, como si fuese solamente mío, ¿verdad? O sea, todos estos elementos son importantes dentro de una interpretación teológica profunda y seria del cristianismo, porque siempre se apunta hacia la comunidad. Esta vez mañana ya reflexionar, que la Biblia misma, primer lugar que se escribe en la iglesia, se escribe en la comunidad. No es un libro caído, no es un libro que viene no sé de dónde y que nosotros ahora tenemos que leer, interpretar y hacer lo que dice ahí, porque esto sale del contexto histórico. Y el contexto histórico, que se llama iglesia, es decir, dentro de una tehuasú, dentro de un grupo de personas, a eso se le llama iglesia. Y la iglesia, es decir, es la comunidad a la que en un tercer momento comienza a escribir sus memorias, o mejor dicho, su propia fe, lo que ellos están profesando. Porque es tan delicado el tema, ¿verdad?, de la transmisión, de la tradición. Y justamente para que no solamente de una manera oral podamos transmitir esta tradición, que estaría sujeto a ¿qué cosa? Estaría sujeto a cambios. Y los cambios, siempre cuando es dentro de una tradición oral, va perdiendo elementos esenciales y fundamentales, e incluso después puede ir agregando otros elementos fuera de lo que es la verdadera transmisión de la verdad que nosotros tenemos como evangelio. Y entonces por eso, ¿verdad?, cuando nosotros miramos un poco y entendemos todo este caminar de la iglesia, todo este caminar de la misma comunidad cristiana, entendemos que la forma como Dios se revela y Dios se da a conocer es a través de la palabra de Dios, escrita, ¿verdad?, escrita. Porque primero sabemos que es en una forma oral, pero después hay una necesidad y una preocupación de la iglesia en ponerlo por escrito. Y es ahí donde va surgiendo y se va escribiendo todo lo que hoy tenemos como material que le llamamos Biblia. Entonces, queridos amigos, lo que aquí Esteban está haciendo, esta defensa de Esteban, constituye también, decíamos, un golpe maestro. Es lo esencial y lo fundamental como él comienza a explicarle a los judíos que no aceptaban a Jesucristo como la realización y la plenificación de todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, lo que encontramos en estos 60 versículos del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles es un repaso de la historia de la nación, comenzando por Abraham. Esta figura teológica tan importante, Ab-Am, padre de los pueblos, ¿verdad? En hebreo significa eso. Vamos a nuestras raíces. ¿Quién es este papá del pueblo? ¿De dónde nace nuestra relación con Dios y cómo tenemos que entenderlo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y así. Cosas bien concretas en una realidad histórica. Y así aparece la figura de Abraham. ¿Qué es lo que está haciendo entonces Esteban? Lo que Esteban está haciendo es volver a recordarles, atención,
de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuáles son estos principios y estos valores, que reflexiona esta comunidad, que reflexiona Abraham, que reflexiona esa familia, ese pueblo elegido que se va formando. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque es tan importante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. A los 24 años, San Andrew Kim Taegon se convirtió en el primer sacerdote de Corea y un año después en su primer mártir. La historia de Kim, que le llevó a realizar difíciles viajes desde Corea a Macao, Filipinas y China para estudiar para el sacerdocio mientras se evadía la persecución, se cuenta ahora en una nueva película, A Birth, que significa un nacimiento. La película se estrenó en el Vaticano ante miembros de la comunidad católica coreana, un gesto que, según el actor principal de la película, mantiene vivo el espíritu del santo en un lugar que tanto apreciaba en su corazón. Hace 200 años, San Andrew Kim quiso cruzar el océano para seguir el espíritu de los misioneros enviados por el Vaticano. Al final no pudo venir aquí por la situación de la época, pero ahora siento que está aquí conmigo. Realizada en honor a los 200 años del nacimiento del santo coreano, el título de la película también hace referencia a los inicios de la Iglesia Católica en Corea, después de que Kim fuera ejecutado por su fe en 1846 cerca de Seúl. El cardenal coreano Lazarus Yu Hae-sik, presente en el estreno de la película, afirma que la vida y muerte del santo patrón del clero coreano siguen inspirando a las nuevas generaciones de católicos de su país y de todo el mundo. A través de una muerte nacen muchas cosas. Yo personalmente decidí ser sacerdote después de conocerlo. Cada mañana me acuerdo de él en mi vida sacerdotal. El director de la película dice que, además del aniversario del nacimiento de Kim, la película se hizo para inspirar a jóvenes a seguir el ejemplo del santo y abrazar la búsqueda de la espiritualidad. Nos encontramos al final de la pandemia del coronavirus y ante la realidad del egocentrismo, de la desigualdad y de la falta de espiritualidad. Por lo que pensé que la clave para resolver esos problemas podría encontrarse en la vida de San Andrew Kim. Aunque la memoria de Kim ha vuelto al Vaticano para el estreno de la película, ya había viajado a Roma cuando fue nombrado santo por el Papa Juan Pablo II en 1984. Además, el Vaticano anunció el mes pasado que se instalará una estatua de Kim de 3 metros en el muro exterior de la Basílica de San Pedro, que lo recordará para siempre dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman
a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre
por siempre te amo, siempre te amaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, de 1 al 60. Decíamos que Esteban comienza a hacer toda una historia, comenzando desde Abraham, es decir, Génesis. En el capítulo 11 ya comienza con la familia de Abraham, etc. Pero en el capítulo 12, 1, 3, aquí encontraremos uno de los ejes elementales y fundamentales que sostiene, diría yo así, sostiene, viene a ser la columna, una de las columnas principales de nada más y nada menos que de toda la Biblia, de estos 73 libros que nosotros tenemos escritos, de la palabra revelada. Aquí tenemos en la figura de Abraham, en esta historia que comienza, es la formación del pueblo elegido. Y en esta historia del pueblo elegido es donde nosotros vamos descubriendo cómo Dios se va revelando. Allí donde comenzó la historia de la nación de Israel, en ningún momento retrocedió más que hasta Abraham, hasta ahí retrocedió. Eso es lo que se le presenta como el elemento histórico. Nosotros así también encontramos algunos evangelios, ¿verdad? O algunas reflexiones de algunos escritores. Por ejemplo, San Mateo. Esto ya en el Nuevo Testamento, que está escrito a la nación de Israel. Se le escribe a Israel. Y entonces reflexiona también todo el Antiguo Testamento y lo está
colocando, lo mete aquí, le hace una relectura, decimos nosotros, de todo lo que había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento y que ahora se está realizando en la persona de Jesús. Si queremos remontarnos hasta Adán, tendríamos que ir al Evangelio de San Lucas. San Lucas es el que después remonta hasta Adán. ¿Pero por qué? Él pasa incluso más este límite que los demás ponen en Abraham. Porque él no mira solamente a un pueblo elegido, sino que Lucas está mirando a la universalidad, es decir, a la humanidad. Dios no es simplemente un Dios de un pueblo, de una nación. A pesar de que uno puede entender también a qué se refería, ¿verdad?, cuando decía que era el Dios de Israel, que Israel era su pueblo favorito, el pueblo elegido. Esto dentro de la teología de San Mateo tenemos que entenderlo de otra manera para no pensar que también es un sectarismo. En realidad no habla de un sectarismo, también habla de un universalismo, pero ¿saben cómo? De una manera diversa, sin acentuar mucho ese aspecto, ¿verdad? O sea, sin decirlo mucho, uno va entendiendo que Jesús, o mejor dicho, la presencia de Dios en Jesús, Dios que se ha encarnado en el hombre Jesús, ciertamente que nos trae salvación para todos. Y eso quiere decir universalidad. Entre los de hubo solamente para un grupito. Lucas, sin embargo, está queriendo acentuar más y en una forma mucho más explícita la cuestión de la universalidad. Y esto es lo que vamos encontrando, ¿verdad?, en San Lucas. Ahora, atención, en estos versículos del capítulo 7, de Hechos de los Apóstoles, del 1 al 70, en este discurso histórico encontramos también la oposición y la rebelión de la nación contra Dios. La misma nación, es decir, el judaísmo, que no entiende y que no acepta la presencia de Jesús. Hay una oposición y una rebelión de la nación contra Dios. Siempre quedó un resto de creyentes, es decir, un remanente fiel a Dios. Queda un remanente fiel a Dios. Son los famosos Anahuín. Y esto se va presentando y se va diciendo. Peñan de Aneta. Baesha Yagüero Guatayeta, peñan de comunidad, peñan de Atiguazú. La ñandeo, peñan de Desagreno, peñan de Yarabe. Viste que es un toque continuo, es un llamado continuo para que se asuma una responsabilidad en el camino religioso. Y así entonces se presenta a este pueblo el resto de Israel, el famoso Anahuín, los pobres de Yahvé. Y hoy ocurre lo mismo entre nosotros, en una iglesia bien organizada, en una iglesia que lucha, en una iglesia que se empeña, en una iglesia visible. Cada uno de nosotros podemos ver siempre un grupo, ¿verdad?, de personas que confían plenamente en el Señor, de personas que luchan por este deseo de que Dios reine en medio del pueblo, en medio de la comunidad. Oígate. Solamente que son grupúsculos o grupos pequeños, que así como los Anahuín, son los que mantienen un poco ese ardor, ese fuego, esa vida dentro de la misma comunidad. Pero mira, porque la yajantra ciertamente que después se puede ir apagando ese entusiasmo, pero eso está en nuestras manos y nosotros tenemos que darnos cuenta. Y nosotros entonces tenemos que aportar para que esto pueda tener fuerza, para que desde aquí muchos también entonces se unan y puedan seguir en este mismo camino. En la iglesia visible no todos son verdaderos creyentes, aunque lo parezcan, no todos llegan a vivir auténticamente esa propuesta del Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento.
los lirios del campo que nunca hilan ni tejen, y entre las flores del campo ninguna existe más bella. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios.
de la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros haciendo este camino tan interesante, viendo cómo con el discurso de Esteban encontramos una síntesis, decía, una síntesis donde encontramos también un remanente. A este remanente que ya los del Antiguo Testamento le llamaban el Aná, el Anahuín, es decir, los pobres de Yahvé. Con Ágola en el fondo, Ginala mantenía el espíritu saludable. El espíritu que no se deja contaminar ni se deja arrasar por las cosas del mundo, por las cosas paganas. Algunos se cuestionan si ciertas personas que profesan ser cristianas son realmente creyentes, aunque asistan a la iglesia y así como en la nación de Israel había un permanente y un remanente que permanecía ahí, que era muy fiel, ¿verdad? Permanecían con esa fe intacta, pero era simplemente también un pequeño grupo, es decir, un remanente fiel de verdaderos creyentes. Eso todavía es cierto en la actualidad. Ahora, Abraham, a quien nosotros lo hemos presentado y desde donde está comenzando esta historia de salvación, fue un hombre de fe. Oguero ya hoy. Ando que llegue hoy, lleva oñe muy oñe putazo. Al pueblo mismo. Abraham cree a Dios y le obedece a Dios, porque la fe siempre conduce a la obediencia. La fe siempre conduce a la obediencia. Esteban comienza su discurso con Abraham, cuando éste vivía en Mesopotamia, en el valle de los dos Tigris, el Éufrates. Este fue el lugar
donde se encontraba el pueblo natal de Abraham. Fue allí donde Dios le llamó, y así vemos cómo el Señor le llama a Abraham. Estamos en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 de este capítulo 7, versículo 3 de este capítulo 7, cuando dice así, directamente explicando, y dijo: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo le indicaré. Esto es lo que le dice entonces, ¿verdad? Dios a Abraham: abandona, vete a esa tierra que yo te voy a mostrar. Dios llamó a Abraham a salir de su hogar porque era un lugar de idolatría. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esa tierra en la cual ustedes habitan ahora, les dice, ¿verdad? Dios. No le dio herencia en ella, ni aún para asentar su pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, después de él, aunque él aún no tenía hijo. Abraham todavía no tenía hijo, ¿verdad? Pero entonces ya hay una promesa. Aquí estamos caminando con esa promesa, con esa maravilla de Dios, que después se va a cumplir ciertamente, pero hay que perseverar, hay que perseverar. Esteban estaba presentando un relato de la vida de Abraham y describió así el comienzo de la fe de Abraham. Dios le había prometido un hijo y le había prometido también una tierra, aunque Abraham no tenía ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, creyó a Dios, y esto nos llama a nosotros a continuar con los versículos del 6 al 8 de este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Aquí sí que se nos muestra entonces esta misión, qué es lo que tiene que hacer. Abraham. Dios le dijo que tu descendencia sería extranjera, en tierra lejana, y que los reducirán a la servidumbre y los maltratarán por 400 años. Esto, por ejemplo, se dan cuenta que siempre son reflexiones posteriores, ¿verdad? Son reflexiones muy interesantes que habían sucedido ya durante el exilio, después del exilio. Entonces, desde aquí, donde se está componiendo y se está escribiendo la Biblia, el contexto histórico es un contexto esencial y fundamental, pero nos proyectamos hacia nuestros padres. Nos proyectamos en esta síntesis que hace también Esteban, Mowi para la yayuñeina, Hamoto vayajatañeina, Baiba peñan de Yara, hoy potañan de Jewian, Baisha pañande, Yahendurire peñe, Eco, Angañem Beatipaite, Hañañemon Barete Milla, Pojanmabea, Oyerure Añande. Es lindo, ¿verdad? Entenderlo, buscarlo, sentirlo y saber que esta es la propuesta del Señor. Después de esto, saldrán y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Así es que, queridos hermanos, esta historia es muy linda porque es un camino de fe, ¿verdad? Es un camino de promesas. Y en este camino de promesa Dios va interviniendo. Es la intervención de Dios. Pero peñan de angayeyesa cuanay. Baisha pa peñan de yara o atañan de die. Hambaisha pa peñan de yara coan. Oñe moi peñan de reno de vejina. O ya cañan de hoy pues cuñan de peñan de la pena. Pero eso nos va a exigir también a nosotros un serio compromiso. Y bueno, así entonces tenemos este relato. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Cómo Abraham sintió? ¿Qué fuerza? ¿Qué gracia de Dios? ¿Qué lo estaba moviendo? Y así entonces contó cómo David anuló a los planes de sus hermanos. Aquí es para mirar mucho más aún, ¿verdad? Porque cuando
dice, luego contó cómo Dios anuló los planes de sus hermanos. Aquí entonces es mucho más, porque encontramos una fuerza de Dios, una fuerza divina, a pesar de los problemas que somos nosotros quienes vamos metiendo. Poner palos entre las ruedas. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos meditando, reflexionando este tema tan interesante de los Hechos de los Apóstoles. Por el día de hoy les dejo y les doy la bendición del Señor. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.